Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a completar la clase del profesor Xavier Vargas sobre el tema tributario en los condominios residenciales y comerciales en Venezuela. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar conversando sobre las regulaciones tributarias de los condominios en Venezuela. Esta clase va a ser un poco más teórica que práctica porque la idea aquí es entender, ¿ok?, las bases por las cuales los condominios en Venezuela deben de regirse en lo que respecta a el área impositiva, ¿ok? Entonces, para iniciar, vamos a entender los siguientes conceptos. En Venezuela, las obligaciones tributarias de los condominios están reguladas por varias instituciones y normativas. Entre ellas tenemos la principal, que es el Servicio Nacional de Integración Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, los gobiernos municipales, que son las alcaldías, la Ley de Propiedad Horizontal, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y el INSS. Esto aplicado para el tema de manejo de personal, de las nóminas del personal. ¿Ok? Entonces, en lo que respecta al CENIAT, el CENIAT es el encargado de regular los impuestos nacionales como el IVA y el impuesto sobre la renta. En caso de que el condominio realice actividades económicas, y aquí tenemos que entender que la propia actividad de la recaudación, ¿ok?, natural de las cuotas de mantenimiento no es una actividad económica. ¿Por qué? Porque estas son cuotas que aportan los propietarios directamente para los gastos naturales del condominio. Entonces, no es una actividad lucrativa o de carácter lucrativo, ¿ok? Por así decirlo. Y en este caso, el CENIAT puede exigir la declaración de los ingresos siempre y cuando el condominio tenga, llámese propiamente, ingresos distintos a las cuotas de mantenimiento. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver más adelante. Gobiernos municipales y alcaldías. Los condominios están sujetos a los impuestos municipales como el derecho de frente, ¿ok?, impuestos sobre los inmuebles urbanos y tasas por servicios públicos. También en algunos municipios se pueden aplicar los tributos adicionales si es que el condominio genera ingresos. ¿Ok? Bueno, la ley de propiedad horizontal ya sabemos que es la que establece el orden y la administración en cuanto a la gestión de los condominios, incluyendo la obligación de llevar los registros correspondientes en el área administrativa y cumplir con los pagos de los servicios. ¿Ok? El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el INSS va a aplicar para el condominio siempre y cuando tenga empleados bajo su nómina. En este caso, si usted como junta de propietarios o usted como administradora de inmuebles o en este caso de condominios, ¿ok?, tiene el personal bajo la nómina de la empresa, este tributo, esta base impositiva no aplica para usted. Disculpe, no aplica para el condominio, aplica directamente para la empresa encargada en administrar los fondos correspondientes y en suministrar el personal que labora en las áreas comunes del edificio o del condominio. Entonces, acá también tenemos, si el condominio solo maneja cuotas de propietarios sin realizar actividades económicas, su carga tributaria es totalmente baja y generalmente solo debe cumplir con los impuestos y obligaciones laborales. Sin embargo, si presta servicios adicionales o alquila espacio, puede estar sujeto a el tema de los impuestos nacionales. Obligaciones tributarias de los condominios. ¿Ok? Y aquí ya vamos a entrar un poco más en materia. Los condominios en Venezuela son entidades organizativas encargadas de la administración de los bienes comunes de edificios residenciales o comerciales. Aunque no tienen fines de lucro, están sujetas a ciertas obligaciones tributarias. Ejemplo, si el condominio contrata a una empresa de mantenimiento para que realice su actividad en el edificio o en el condominio, puede estar obligado a retener impuestos sobre la factura del proveedor.
¿ok? Y aquí vamos a entrar en materia de impuestos directos, ¿ok? Impuesto al valor agregado, ¿ok? El condominio como organización no genera ingresos por la actividad económica, por lo que generalmente no está obligado a declarar y pagar el IVA, ¿ok? Sin embargo, se puede ver el caso de la retención en servicios contratados, como los proveedores del condominio, que sí están obligados a pagar el IVA, ¿ok? Entonces ustedes pueden solicitar la factura correspondiente por el servicio que se está realizando, ¿ok? Y la retención de IVA aplicará siempre y cuando el condominio sea notificado como agente de retención designado por el CENIAT. ¿Ok? En ese momento es cuando el condominio debe hacer la retención impositiva y proceder a la declaración correspondiente y el pago. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el ejemplo acá, ¿no? De que si una empresa, si un condominio contrata a una empresa de limpieza y esta factura incluye el IVA, podría tener la obligación de retener la parte de ese impuesto y enterarlo al CENIAT, siempre y cuando el condominio sea agente de retención. Impuestos sobre la renta. ¿Ok? El condominio, ¿ok? En este caso, no es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, pero está obligado a efectuar las retenciones de tercero cuando contrate servicios profesionales de mantenimiento, reparaciones, entre otros, ¿ok? Y ya sabemos que esto va a depender siempre del tipo de servicio que se contrate, va a depender del impuesto, si se retiene el 2 o el 5% respecto al servicio. ¿Ok? Y la declaración y pago se debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta retenido antes del día 15 de cada mes. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de que si el condominio contrata un técnico para reparar el ascensor y le paga 10 millones de bolívares, debe retener y enterar al CENIAT el porcentaje del impuesto que le corresponde. Esto por materia de impuestos sobre la renta. Impuestos municipales, ¿ok? Y son aquellos impuestos aplicados a las actividades económicas. En este caso, si los condominios generalmente no pagan este impuesto ya que no desarrollan actividades económicas lucrativas. Sin embargo, si arriendan espacios comunes como las azoteas para las antenas de telecomunicaciones o el tema de publicidad cuando colocan aquellas vallas publicitarias en las fachadas de los edificios, de aquellas empresas o franquicias transnacionales que todos conocemos, en este caso, el condominio sí está obligado, ¿ok? A tributar en base a los impuestos municipales, ¿ok? Entre las tasas municipales tenemos el aseo urbano, que es cuando los condominios deben de pagar la tasa conforme a lo establecido por la alcaldía, ¿ok? En este caso, si se alquila los espacios, debe de cancelar lo que corresponde a la publicidad y propaganda, que es cuando el condominio coloca anuncios comerciales dentro de su espacio y puede estar sujeto a este tributo. Ejemplo, si un edificio arrienda su azotea para una antena de telecomunicaciones, que se ve muchísimo en la práctica, más que todo en las capitales, es posible que la alcaldía exija el pago de impuestos sobre las actividades económicas. Perfecto. Entonces, acá en materia de nómina, ¿ok? Que entra dentro de las obligaciones tributarias, entonces tenemos, si el condominio tiene empleados como conserjes, vigilantes, personal de limpieza, ¿ok? Y los maneja dentro de su nómina, no está dentro de la nómina de una empresa administradora o en este caso no se ha contratado ninguna empresa, ¿ok? Entonces, en este caso, el condominio debe de retener los impuestos correspondientes al Seguro Social, el FAO y el pago del INSEE, siempre y cuando esto aplique. ¿Ok? Entonces, hasta aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Los condominios en materia tributaria no están obligados, ¿ok? A declarar en base a su actividad natural que corresponde a lo que es
la recaudación de las cuotas de mantenimiento. Sin embargo, sí están obligados a retener, ¿ok? En este caso, pues digamos, el impuesto sobre la renta y los impuestos laborales que corresponda siempre y cuando el personal esté dentro de la planilla de la junta directiva. Vamos al siguiente paso que tiene que ver con los procedimientos administrativos. Inscripciones en el CENIAT. Sabemos de que cuando una junta de propietarios está totalmente registrada, debe de inmediatamente inscribirse ante el CENIAT, ¿ok? Para poder, en este caso, sacar su registro de información fiscal, su RIF, y poder, en este caso, llevar un mejor orden en cuanto a las actividades económicas que se realicen en materia administrativa. ¿Ok? Entonces, en base a los libros contables, ¿ok? Es recomendable llevar los registros de las facturas pagadas, las retenciones efectuadas y las declaraciones tributarias presentadas siempre y cuando se requiera el caso. ¿Ok? Más que nada en este tipo de servicios, nosotros como administradores, básicamente lo que hacemos es llevarlo todo en un sistema administrativo donde mensualmente se carga la información, ¿ok? Dentro del mes se carga la información correspondiente y ya en este caso si hay que hacer las declaraciones de las retenciones correspondientes, se hacen en la página directamente del CENIAT y ya estaríamos cumpliendo con la información o las obligaciones tributarias, ¿ok? Y bueno, el sistema nos ayudará a mantener un mejor orden y organización sobre el registro de las actividades para poder presentar una información clara y transparente. Entonces, multas y sanciones. El incumplimiento de las obligaciones fiscales puede acarrear sanciones como multas por omisión de pago o declaraciones que no hayan sido realizadas en su debido momento, recargos por mora en pago de impuestos y sanciones administrativas impuestas por el CINIAT o la alcaldía, siempre y cuando el organismo o la institución determine que la junta directiva o la junta del condominio ha estado en falta por no cumplir con sus obligaciones correspondientes. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo del caso de que el condominio omita declarar y pagar las retenciones de impuestos sobre la renta, podría recibir una multa equivalente al doble del monto no retenido. ¿Ok? Todo va a depender en este caso de lo que indique la institución correspondiente. Ahora, un punto que se pregunta mucho y es lo que venimos comentando anteriormente, ¿ya? ¿Los condominios en Venezuela deben emitir facturas por sus recibos de mantenimiento? La respuesta es no. Los condominios en Venezuela no están obligados a emitir facturas por los recibos de mantenimiento, ya que no es una actividad comercial lucrativa. ¿Ok? Los condominios funcionan como una comunidad de propietarios en la cual se administran los gastos comunes, no como una empresa que presta servicios a terceros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se deben documentar los cobros? En lugar de emitir una factura, los condominios emiten un recibo de pago o constancia de cobros, que es la que se ha mostrado anteriormente en el curso, ¿ok? Donde se debe incluir el nombre y el RIF del condominio, los datos del propietario y es aquí muy importante, el recibo de mantenimiento, que es de lo que estamos hablando, debe estar siempre a nombre del propietario, es decir, del dueño de la propiedad. Porque si el condominio está alquilado y el propietario nos dice, no, el recibo de mantenimiento lo paga el inquilino. Señor, usted me va a disculpar, pero la propiedad es suya. La obligación que tiene de pagarse el recibo de mantenimiento es del propietario, no del inquilino, porque el inquilino, así dure 2 años, 3 años, 20 años, es una persona transitoria en el condominio, ¿ok? No tiene los papeles a su nombre, por lo tanto, cualquier obligación de pago o morosidad o penalidad va a ir directamente al propietario, que es el dueño legal de la propiedad.
porque el inquilino no puede negociar la propiedad, el inquilino no va a vender la propiedad. Eso es materia de el propietario y por lo tanto las obligaciones en materia de mantenimiento de áreas comunes, pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias siempre van a ser del propietario. ¿Ok? Entonces, bueno, los datos del propietario deben estar, como les comento, en el recibo de mantenimiento, el monto del pago y el concepto si es la cuota de mantenimiento, fondos de reservas extraordinarios o cuotas extraordinarias del condominio. ¿Hay alguna excepción? Sí. Si el condominio arrienda a terceros, a empresas, a personas, ¿ok? Arrienda sus espacios comunes, ¿ok? O espacios determinados para este tipo de actividad, ¿ok? En este caso, los condominios sí deberán emitir una factura correspondiente. Y aquí se puede ver también el tema de, si tenemos un salón de fiesta y se alquila, ¿verdad? Debemos emitir una factura. Lo lógico es que sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una actividad extra que si bien es cierto, va a ir directamente a lo que corresponde a los gastos del mantenimiento del condominio, de las áreas comunes, ¿ok? Se puede tomar como una figura lucrativa, ¿ok? Como un servicio lucrativo, porque usted el salón de fiestas se lo puede alquilar al propietario como a cualquier otra persona externa que no sea parte del condominio. Entonces, este tipo de actividad también debe generar una obligación tributaria. Usted debe de emitir una factura por el alquiler del espacio y pagar, en este caso, el impuesto del valor agregado según corresponda, el IVA. Los condominios en Venezuela deben llevar libros de compraventa. No, naturalmente no. Los condominios en Venezuela no están obligados a llevar libros de compra-venta, ya que no realizan actividades comerciales ni generan ingresos por la venta de bienes o servicios. ¿Qué libros contables debe llevar el condominio? Aunque no requieren un libro contable de compra-ventas como tal, sí se debe llevar un registro o una contabilidad organizada para la transparencia en cuanto a la administración se refiere. Algunos registros clave deben incluir un libro de ingresos y egresos donde se registran los pagos a los propietarios y los gastos operativos, libros de actas de asamblea para documentar las decisiones tomadas por la Junta del Condominio, los registros de retenciones de impuestos sobre la renta y el IVA si corresponde, ¿ok? Aquí sabemos de que el condominio sí está obligado a realizar una retención, ¿ok? A los proveedores, que es la retención de servicios, ¿ok? Entonces ya sabemos que la retención de servicios viene en base a un porcentaje correspondiente del tipo de servicio que se contrate y en este caso el condominio sí está obligado a retener y enterar ese impuesto. ¿Ok? Para poder llevar en este caso un registro de control de las operaciones declaradas ante el señal. ¿Cuándo un condominio podría llevar libros de compra-venta? Si el condominio realiza actividades económicas como, y lo expliqué anteriormente, el alquiler de las áreas comunes, prestación de servicios a terceros, podría ser considerado un contribuyente formal del IVA y estaría obligado a llevar libros de compra y venta. Sin embargo, no es común, digamos, en los condominios residenciales, pero esto sí lo van a ver en condominios comerciales, como, bueno, ya los centros comerciales, las galerías, ¿ok? Y aquellos clubes condominales en los cuales se alquilan, digamos, las cabañas, las casas club, se realizan eventos y todo lo demás. Ese tipo de condominios sí deben de llevar un registro, sí deben de llevar un libro de compra-venta, porque lógicamente están prestando un servicio, están alquilando espacios. Entonces, ese tipo de actividad, entiéndase como lucrativa, ¿ok? Corresponde pagar y enterar un impuesto.
¿Ok? Libros de ingresos y egresos de un condominio. El libro de ingresos y egresos es un registro contable donde se documentan todas las actividades económicas del condominio, permitiendo llevar un control claro y transparente de los fondos comunes. Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo debe ser llevado un libro, en este caso de ingresos y egresos. ¿Ok? También se les mostró en el sistema cómo se carga la información en caso de que deseen ustedes contratar en este caso el sistema para la administración de su condominio y básicamente van a tener una información igual a la que podemos ver en pantalla. Ok, ahora vamos a ver registro de retenciones de IVA e impuestos sobre la renta en el libro de ingresos y egresos de un condominio. Cuando un condominio se convierte en agente de retención, y este es un punto muy importante porque sabemos de que los condominios de por sí deben declarar o enterar los impuestos correspondientes. Entonces, aquí, cuando un condominio se convierte en agente de retención, en este caso para lo que corresponde a las retenciones de impuestos sobre la renta, desde el momento en que contrata los servicios profesionales independientes de sujetos de retención, como abogados, técnicos, contadores y cualquier otro personal de servicio. No necesita una designación especial del SENIAT, solo se debe aplicar la retención según corresponde la ley, es decir, según el porcentaje del impuesto correspondiente. Y eso, para eso tenemos que tener a la mano, ¿no? La tabla de retenciones de impuestos sobre la renta. Para retenciones de IVA, solo si el condominio es designado formalmente por el SENIAT como agente de retención del IVA, estará obligado a retener este impuesto. En este caso, ya sabemos que es el 75% del monto del impuesto. ¿Cómo saber si un condominio es agente de retención de IVA? Bueno, en este caso nos vamos a la plataforma del SENIAT con el RIF del condominio y hacemos la consulta correspondiente. ¿Ok? Entonces en la plataforma podremos, en este caso, descargar la gaceta, ¿ok? O el enunciado donde establece la información de que el condominio ha sido notificado como agente de retención formal de IVA. ¿Ok? Si no, bueno, esperamos la notificación del señal que básicamente pues llegará la notificación al correo correspondiente del condominio y desde ese momento debe empezar a retener el IVA en cada pago de proveedores sujetos a la norma. ¿Qué pasa si un condominio no es agente de retención de IVA? Debe practicar solo y exclusivamente retenciones de impuestos sobre la renta a los profesionales independientes, sin importar si es agente de retención de IVA, este profesional. No debe hacer retenciones de IVA si no ha sido formalmente designado. Si el señal lo designa, deberá comenzar a cumplir con las retenciones de inmediato. Cuando un condominio está obligado a realizar retenciones de IVA impuestos sobre la renta, estas retenciones deben estar registradas correctamente en el libro de ingresos y egresos para mantener un buen control financiero y cumplir con las obligaciones tributarias ante el SENIAT. ¿Ok? La retención de IVA se aplica si el condominio contrata a un proveedor que emite facturas con IVA y el condominio es agente de retención, según lo determine el SENIAT. Para esto se debe retener el porcentaje de IVA y declararlo mensualmente. ¿Ok? Ejemplo, un condominio contrata a una empresa de limpieza que emite facturas por 1.000 bolívares más 16% de IVA, es decir, 160. El total es de 1.160. La retención de IVA será del 75% sobre la base imponible, en este caso sobre el IVA. Y lo que corresponde a retener son 120 bolívares. En este caso, el condominio pagará al proveedor 1.040 que corresponde a los 1.000 bolívares del servicio propiamente prestado más los 40 bolívares del IVA ya realizada la retención. Y los 120 retenidos se deben declarar y pagar al señor. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, un cuadrito del ejemplo anterior,
¿ok? Donde en este caso se puede ver, ¿no? Lo que corresponde al pago que se ha pagado, el pago de la factura realizada y la retención del pago hacia el señor. Retención de impuestos sobre la renta cuando se aplica. Si el condominio contrata a profesionales independientes o empresas para ciertos servicios, como mantenimiento, reparaciones, servicios administrativos, contables, debe retener el porcentaje de impuestos sobre la renta y enterarlo al señor. Ejemplo práctico. Un técnico realiza un trabajo de mantenimiento de ascensor y cobra 500 bolívares. Como es un profesional independiente, la retención de impuestos sobre la renta aplicable es del 5%, es decir, 25 bolívares. El condominio le pagará al técnico directamente 475 y los 25 bolívares retenidos deben ser declarados y enterados al CENIAT antes del día 15 del siguiente mes. Aquí tenemos un cuadrito del ejemplo anteriormente, donde se explica, ¿no? El monto que se pagó el técnico del ascensor en base a la factura tal y la retención del impuesto aplicado. Puntos claves para los condominios en cuanto a las retenciones. Las retenciones no representan un ingreso para el condominio, sino una obligación fiscal que debe ser pagada al señor. Y esto se le debe explicar muy bien a las juntas directivas. Con ese dinero no se debe jugar. El proveedor recibe el monto menos la retención y el condominio es responsable directo de declarar y pagar el monto retenido. Porque lógicamente este proveedor va a declarar su factura del servicio o del producto que le ha brindado al cliente. ¿Ok? Las retenciones deben enterarse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al pago. ¿Los condominios en Venezuela deben declarar impuestos sobre la renta anualmente? No. Los condominios en Venezuela no están obligados a declarar ni pagar impuestos sobre la renta anualmente, ya que no son considerados sujetos pasivos según la normativa vigente del CENIAT. Cuando un condominio puede generar impuestos sobre la renta, aunque no es común, un condominio podría estar obligado a declarar impuestos sobre la renta si genera ingresos distintos a las cuotas de mantenimiento. Y esto lo hemos explicado anteriormente, como el alquiler de locales comerciales, azoteas, vallas publicitarias, antenas de telecomunicaciones, etcétera, que son otros tipos de ingresos que realiza el condominio, que no van directamente para el pago de los servicios prestados a las áreas comunes de los propietarios, sino que estos ingresos son de manera lucrativa. Entonces, si generamos ingresos por intereses bancarios sobre cuentas de inversión o depósitos a plazo fijo, multas o penalidades cobradas a copropietarios que se consideren ingresos imponibles. ¿Ok? En este caso, pues sí, como es un ingreso lucrativo, sí debemos de declarar y pagar impuestos sobre la renta en el condominio. Conclusión de las obligaciones tributarias de un condominio. Aunque no se paga directamente el impuesto sobre la renta, un condominio sí tiene la responsabilidad fiscal como retenciones de impuestos sobre la renta a los proveedores independientes, servicios técnicos de abogados, contadores, empresas también que presten servicios y que se le aplique la retención de impuestos sobre la renta, retenciones de IVA, si es agente de retención, declaración de IVA, si realiza actividades grabadas y pago de impuestos municipales según las ordenanzas locales. ¿Ok? Para esto, te he preparado una guía totalmente clara en base a lo que hemos explicado en este capítulo. Puedes descargar el material para que en este caso estés totalmente enterado o enterada sobre cómo se manejan los impuestos en materia de los condominios en Venezuela. Muchas gracias.